los objetivos que componen la tasa de rendimiento, es decir, de acuerdo a la característica o la decisión que quiere tomar el gerente. O en este caso, pues las personas que integran el centro de inversión. Tenemos lo que es el ingreso residual, conocido como IR, que él pues utiliza o se denomina entre la utilidad operativa menos la tasa de rendimiento por los activos de operación. Una ventaja de este indicador es que él da una cifra numérica, es decir, una cantidad que es sumamente ventajoso para los gerentes en este caso, ya que pues es mucho más fiable que un porcentaje, que un valor porcentual. Entre sus desventajas, ya que utiliza una tasa objetiva, es decir, una tasa de rendimiento mínimo, que esto pues lo establece la gerencia y se establece de forma periódica. Ellos deberían hacerlo de forma periódica, todo depende de cómo utilizan o la administración, cómo se encarga para el cálculo de la misma. Otra desventaja que tiene que él disminuye el retorno de inversión. Para el, para el cálculo del mismo vamos a utilizar un ejemplo que llevamos anterior, que es el Centro de Inversión Palmira y Buga. Lo sustituimos de acuerdo a la fórmula anteriormente mencionada. Aquí también está un poco más más resumida. Que tenemos que los ingresos se obtienen después de los costos, después de la deducción de los costos. Si nos vamos por aquí, tenemos que el margen de segmento después de los costos que da 1.147.500 por 0,15, que esta es la tabla objetiva que establece este centro de inversión. Todo depende, como les dije anteriormente, de cómo calculan ellos la administración ese cálculo por los activos, es decir, los activos al costo, que da 4.670.625 y como lo dije anteriormente, da un dato numérico de forma o un importe monetario, es decir, que me da para el cálculo de Palmira 446.906 y para el cálculo del centro de inversión Buga da menos 337.101. Por lo tanto, el análisis del mismo indica que para el centro de inversión Palmira, él está obteniendo ganancias y para el centro de inversión Buga está significativamente bajo en relación a los activos invertidos. Es decir, usted se fija por aquí y da sumamente bajo y de hecho da hasta negativo. De ahí pues la diferencia de los indicadores de acuerdo al objetivo que desea establecer la empresa para el cálculo del mismo, el cálculo de ROI, del indicador de ROI y para el cálculo del indicador de IR, es sumamente relevante, pues depende mucho del objetivo en el cual se dedique la empresa para dar los resultados o los factores que desea. En el caso del valor económico agregado, en el EVA, mejor conocido como EVA, él utiliza para el cálculo de la utilidad después del impuesto menos el capital invertido por los costos de capital. Él tiene similitudes con el IR, ya que él también da un dato, da los resultados como un importe numérico de forma monetaria. En relación al ROI, ellos pues lo que hacen es, en relación al ROI, ya que ellos pues vinculan la utilidad neta con el capital, con el capital real, con el capital empleado. Ya en este caso pues ya no utilizan los activos, sino el capital, en este caso, el patrimonio que tiene cada uno, o sea, que invierten los asociados. Es importante mencionar que en el caso de Eva, en que sea positivo, él está creando valor, es decir, que está obteniendo ganancia, y del lado contrario, cuando es negativo ese valor, pues la empresa está disminuyendo su capital. Algo parecido con el análisis del IR y del ROI. Por eso depende mucho los elementos que se utilicen para el cálculo del mismo, el objetivo en el que se desea establecer la empresa y que sobre todo esos datos contables, ahí vamos con el manejo de desempeño, con la medida de ese desempeño para el cálculo de esos indicadores sean reales, o sea, sea veraz. Eso se puede confirmar a través de una auditoría que confirma que esos datos, esa información financiera es real y por lo tanto esos valores van a ser un poco más exactos y que genere confianza a través de terceras personas que desean pues invertir. Podría ser una de las características. También es importante que para el cálculo de estos indicadores, en la comparación de cada uno de ellos, se utilice el mismo método contable
En relación pues a los ingresos, puede manipularse de alguna forma en corto plazo, ya que pues no es un monto todo el tiempo exacto, sino que puede variar y dependiendo mucho de la forma en la que los registren esa información financiera ante los libros, es decir, que depende mucho del método seleccionado para contabilizarlo. Además, que la inversión de esos activos es difícil de medir en forma adecuada y que se debe asignar a los centros de inversión cada uno de esos métodos establecidos para el cálculo del mismo. Por eso es sumamente importante, depende muchísimo a qué se dedique la empresa, o sea, el objeto o razón social de la empresa, para enfocarse mucho más en esos elementos que son importantes para el cálculo de estos indicadores de rentabilidad y que por lo tanto pues aseguran a la empresa el estado en el que se encuentra y que por lo tanto haya posible transparencia y que genere confianza a través de terceras personas y que desean invertir de forma empírica a la empresa.